Saludos y bendiciones, apreciados hermanos y amigos. Que la paz del Señor esté sobre su vida y que el amor de Jesucristo permanezca para que así podamos también dar ese amor a aquellos que están cerca de nosotros. En la mañana de hoy quisiera compartirte una pequeña reflexión que he titulado ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hoy en día bien sabemos que cada día la tecnología ha permitido que nosotros como iglesia podamos no detenernos, sino seguir avanzando. Pero el problema en el fondo no solamente es que lo hagamos vía internet o por alguno de estos medios de comunicación, sino que sepamos desde ya que es necesario que la iglesia permanezca física en un lugar determinado. En el principio del año 2020, en el mes de marzo en adelante, se dice que el 80% de la población de iglesias, creo que hasta más del 20% de las iglesias cerraron sus puertas. Fueron cerradas las iglesias, motivado a estas ordenanzas que se emitieron por los gobiernos de cada país. Se dice que de cada 3 congregantes, ya uno de ellos no asiste ni siquiera presencialmente ni tampoco por medio de los medios de comunicación. Eso representa un aproximado del 30% de la población. Entonces, hoy en día, como iglesia, como hermano en la fe, como hijos de Dios, tenemos que preocuparnos cuáles son los pasos que debemos seguir para detener que la iglesia deje de existir físicamente o presencialmente en un lugar. Sabemos bien que esto de la pandemia y otros aconteceres que probablemente se puedan asomar en el futuro van a estorbar la obra de nuestro Señor. Pero recuerda aquello que nos enseñó Dios a través de su palabra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice su palabra que, hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca no se refería a Pedro, sino se refería a Jesús mismo, esa piedra angular, ¿no? Y las puertas del Hades no la dominarán. Entonces el Señor dice que las puertas del Hades no van a dominar lo que Él instituyó, lo que Él creó, que fue la iglesia. Y nosotros como iglesia podemos definir, porque recordemos que el diccionario griego-inglés del Nuevo Testamento, el Tyre, dice que la iglesia viene del griego ecclesia, que significa asamblea, y la define como una asamblea de cristianos reunidos para adorar a un Dios, en este caso a nuestro Dios, en una congregación religiosa. Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos decir que nosotros somos un grupo de personas que compartimos una misma fe, ¿verdad? Y una misma misión, dirigido por medio del Espíritu Santo, dirigido por medio de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día debemos comprender que históricamente Jesús, durante su ministerio, Él manifestó ya al final de su ministerio unos aconteceres que ninguna otra persona ha podido hacer ni lo va a lograr hacer, que fue morir en una cruz, crucificado con el nivel de daño que le ocasionaron a su cuerpo, morir en ese madero, ¿verdad? Fue ser sepultado, poder estar 3 días y 3 noches en el Hades, resucitar, andar con los apóstoles por 40 días, dando los últimos lineamientos a seguir, y ascender a la presencia del Padre. Antes de él partir, él le dijo a los apóstoles que se reunieran en un sitio específico.
Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que ellos se reunieron en un aposento alto. 120 estaban allí aproximadamente. Los apóstoles más otros invitados que también fueron discípulos de Jesús. Y dice la palabra de Dios que en ese lugar ocurrió un acontecer extraordinario. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo versículo del 1 al 4, que en primer lugar hubo un sonido de un viento recio que sopló en aquel lugar donde todos estaban reunidos. También dice que hubo aparición de lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban allí. Dice que también el Espíritu Santo estaba en ese lugar y los llenó. Y como consecuencia de esto, ellos comenzaron a hablar diferentes lenguas, o en este caso eran idiomas. Y que muchos de los que anduvieron en aquel entonces comprendían que ellos hablaban las lenguas que ellos conocían. Y esto fue sorprendente en aquel momento. Dice que también cuando Pedro dispone un tiempo para predicar al Cristo de la salvación, al Cristo resucitado, dice que reunió a gran multitud de oyentes y que ese día se convirtieron, se arrepintieron y aceptaron a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Como aquel que había de venir a redimir toda la humanidad que quisiera ser redimida. Y dice que fueron más de 3,000 los que ese día fueron bautizados, fueron convertidos a Cristo y fueron bautizados. El nacimiento de la iglesia data en aquel lugar alto del aposento, donde 120 recibieron la presencia de su Espíritu. Pero seguido a esto, hubo un evento de estos 3,000 que también recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y es de allí cuando comienza la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Entonces, en ese sentido, amado hermano, en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 35, el Señor quiere que tú recuerdes esas palabras que nos dijo. Él dice que en esto conoceremos lo que somos sus discípulos, que si tenemos amor los unos a los otros, manifestamos verdaderamente que somos sus discípulos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la iglesia o el manifestar del amor se puede hacer presencialmente, se puede hacer mayormente cuando tú estás interactuando los hermanos unos con otros. No podemos seguir entendiendo de que estos momentos donde estamos llevando enseñanzas, prédicas, estamos llevando, si se quiere, la iglesia a distancia, representa como que una salida favorable. Tal vez en el momento puntual puede ser favorable, pero déjame decirte algo, no deberíamos de acostumbrarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere verte reunido. Dios quiere verte que tú manifiestes el amor que Él derramó en ti, que podamos manifestar el amor unos con nosotros, como lo hacía la iglesia de aquel entonces. Dice su palabra que la iglesia de aquel entonces vivía toda en una misma fe, adoraban y confraternizaban unos con otros, compartían sus posesiones físicas, compartían el pan, ¿verdad? Comían juntos con alegría, con sencillez, alababan a nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a permitirnos o cómo crees tú que a distancia, a través de los medios de comunicación que son muy oportunos para estos tiempos, no digo que no, y es de suma importancia seguirlo haciendo, pero no dejando de hacer lo otro, como dice la palabra en el libro de Hebreo, que dice que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos, y mucho más en aquellos tiempos cuando sabemos que está pronta su venida. Hebreo 10:25. Entonces no podemos, amado hermano, permitirnos que estas cosas sean como ya definidas ya a la distancia. No podemos permitirnos eso, amado hermano, porque recuerden que el Señor nos dice en el libro de Segunda de Corintios, ¿verdad?
capítulo 5, versículos 19 y 20. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces el Señor nos encargó aquella palabra de reconciliación. Es a la iglesia la que le encargó esa palabra. ¿Cuál reconciliación? La reconciliación con Dios. ¿Y cómo se da la reconciliación con Dios? Se da a través del unigénito Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, en la mañana de hoy, la invitación que te tengo es que no podemos pasar por alto, amado hermano, la necesidad de congregar, la necesidad de poder compartir juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Él ahí envía bendición y vida eterna. Amado hermano, tú puedes manifestar muchas formas de amar, pero la mejor forma de manifestar el amor es estando cerca de tus hermanos. Mira lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, acá la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y eso me da a mí desde ya un entendimiento de que nada, ni el Hades, ni el infierno, ni nada va a prevalecer sobre la iglesia. Pero nosotros como hijos de Dios que somos, como miembros de esa iglesia, juntos, en un mismo sentir, en una misma dirección, en un mismo espíritu, con un solo bautismo, ¿verdad? Con una sola fe, juntos podemos nosotros detener esto que está atacando a la iglesia. Yo diría detener en el sentido de que no permitir que la iglesia sea completamente cerrada a su cabalidad. Mira, tal vez los templos se han cerrado, pero eso no es la iglesia. El lugar donde tú te reúnes puede estar cerrado, pero ese no es la iglesia. La iglesia somos todos reunidos en su nombre. La iglesia es aquel lugar, cual sea que sea, donde decidimos nosotros estar en la presencia de nuestro Padre, adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, cantarle, poder compartir unos con nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos, poder llevar esa palabra a aquellos que la necesitan, poder abrazar, tocar a alguien. Hoy en día la humanidad se está viendo afectada enormemente por estos aconteceres que solamente, según la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, nos dice que son principios de dolores. Imagínate si esto es principio de dolores y las iglesias han venido afectadas casi el 30%. Imagínate tú cuando ha de venir cualquier otro acontecer peor que el que está hoy en día. Entonces, amados hermanos, nuestra invitación o mi invitación es: busquemos la estrategia, busquemos la manera de no dejar de congregarnos, de no dejar de poder estar en algún lugar reunido. Mira, muchos en el comienzo se reunían en las casas, amado. Una vez hubo un pastor muy joven, por cierto, latinoamericano, que lo dijo en una de tantas prédicas que él pronunciaba, y decía que la iglesia de estos tiempos iba a terminar como la iglesia primitiva, en las casas. Y mira, el hombre no se equivocó, estamos en las casas hoy en día. Lo importante es que tú dispongas en tu corazón de que tu casa también sea un receptáculo de bendición. De que tu casa, no importando la condición como sea, si eres una persona que tu casa, si tu propiedad, tu casa es tu propiedad, si es alquilada, si es prestada. Mira, amado, saca un espacio. 2 personas, 3 personas que se reúnan contigo, allí hacen iglesia. Mira lo que dice en un comentario: los que son llamados por Dios y reciben al Espíritu Santo son la iglesia de Dios, sus fieles, que se congregan con una misión común. Hebreos 10:25. Parte de esa misión es predicar la buena noticia del reino al mundo. Mateo 24:14 y Marcos 16:15. Así nos los enseña. Amado hermano, para muchas personas en la sociedad actual, la importancia de asistir o de pertenecer a una iglesia se ha perdido
¿verdad? En el laberinto de la tecnología. Y nosotros no podemos seguir permitiendo que esto sea así. Hoy en día, la invitación, amado hermano, que me ves, que me escucha, busquemos la estrategia, busquemos la manera de no detener lo que fue y lo que ha sido por siempre y será por la eternidad. Reunidos todos juntos en armonía, en un mismo sentir, guiados por el Espíritu Santo, adorando a nuestro Rey, bendiciendo y amando a nuestro prójimo. Eso es la iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga grandemente, amado, que me escucha, y no te olvides, abre siempre tu corazón, mantente siempre reconciliado con tu Dios, dile cuán frágil eres y Él limpiará tu vida cada día. Dios te bendiga, se les saluda desde Argentina, un abrazo a la distancia y nos estamos viendo prontamente.